Hola, gracias por llegar al canal de Inspirit. Hoy día vamos a hablar de los mindsets del Design Thinking. ¿Qué son los mindsets del Design Thinking? Tim Brown, el creador y fundador de IDEO, decidió materializar con su equipo 7 mentalidades que describen comportamientos que deberías encarnar cuando estás implementando este tipo de procesos o cuando quieres realmente actuar como un diseñador. A continuación vamos a ver 7 escenas de películas que ejemplifican y explican estos mindsets del Design Thinking. El primero, aprende del fracaso. Realmente cuando estamos implementando procesos de Design Thinking, no pensamos que es un fracaso. Es otro camino que nos ayuda a entender mejor, a aprender y sobre todo a refinar esas decisiones que vamos a ir tomando. Si recuerdas la escena de Ford versus Ferrari, cuando están mejorando este vehículo que tiene que ir a competir con los mejores de la industria por primera vez, te darás cuenta que ellos están probando con distintos artículos. Tienen la mentalidad de aprender de todo aquello en lo cual se equivocan, que parece fracaso, pero en realidad lo que están haciendo es generar una velocidad en el aprendizaje y acercarse más rápido a su prototipo final. It's ridiculous. Yeah. So, Shell. Grabbing air. That's the problem. Overnight, air's getting in, not getting out. It's the nose. I can feel it in the wheel. Mr. Miles, if there's a problem, the computer will find it. Oh. Charlie, get some Scotch tape and a ball of wool. All right. Good. So now let's just get all of this junk out. Right, Pops? Yeah, I concur. Come on, guys. What are they doing? Making your car faster. There, right there. Airflow's getting stuck. I see it! Yarn blows straight up! Yep. Front's lifting! Damn, he's right! This car wants to go faster. I feel it. Any lighter, we're getting fragile. Took 70 pounds out of her in the last week. She's outputting max horsepower from this displacement. So put in a bigger engine. Where are we going to put it? On the roof? What do you say? We should ask. Hazlo. Esta mentalidad nos invita a accionar. Si ya estás tomando este tipo de pasos y acciones para experimentar y aprender más de tus clientes, ya estás tomando una excelente decisión. Es parte de avanzar. Elegí esta escena de la Comunidad del Anillo donde todos están discutiendo qué hacer, cómo llevar el anillo a Mordor, y me hace pensar un poco en aquellas reuniones donde están todos los ejecutivos discutiendo sobre cuál es la mejor visión, cuál es la estrategia para este año, qué vamos a hacer el siguiente año con la expansión latinoamericana y todo eso, y de repente sale alguien valiente con coraje que dice: yo lo tomo, yo voy, yo avanzo. Eso es lo que tenemos que hacer con el Design Thinking. You have only one choice. The ring must be destroyed. What are we waiting for? The ring cannot be destroyed, Gimli, son of Gloin, by any craft that we here possess. It is folly. Have you heard nothing Lord Elrond has said? The ring must be destroyed. And I suppose you think you're the one to do it! And if we fail, what then? What happens when Sauron takes back what is his? I will be dead before I see the ring in the hands of an elf! So much No one trusts
will take the ring to Mordor. Confianza creativa. La confianza creativa es la noción de que tienes grandes ideas y puedes hacer grandes cosas también con ellas, pero para eso tienes que fluir. Aquí elegí la escena donde está Neo después de haber sido entrenado a través de todos estos programas que cargaron en su mente de distintas artes marciales y se enfrenta con Morfeo, que tiene todo este autocontrol y autoconciencia de sí mismo y de sus capacidades y empieza a vencerlo. Pero Neo se da cuenta que para avanzar y para realmente tener los resultados que espera, solo tiene que fluir. Lo mismo tienes que hacer al tener la confianza creativa. Para que todo fluya y para que logres tu objetivo, tienes que estar relajado y sobre todo confiado. How was he? 10 hours straight. He's a machine. I know Kung Fu. Show me. This is a sparring program, similar to the programmed reality of The Matrix. It has the same basic rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different than the rules of a computer system. Some of them can be bent. Others can be broken. Understand? Then hit me, if you can. What are you waiting for? You're faster than this. Don't think you are. Know you are. Come on, stop trying to hit me and hit me. Empatía. Hablamos mucho de empatía cuando conversamos sobre Design Thinking y lo que dice acá Tim Brown es: no puedes diseñar para otros si solo estás puesto siempre en tu propia vida, viviendo ahí en tus propios zapatos nada más. Y elegí esta escena de Pasante de Moda o de Intern, donde la dueña de la empresa, Jules, ordena a través del mismo sitio web de su e-commerce un producto con otro nombre para que no identifiquen qué es ella. Llega a su casa, abre la caja y se da cuenta que no es lo que ella esperaba. No solamente la empatía tiene que quedarse en esta identificación, sino que también si empezamos a conectar los mindsets, tenemos que llevarlo a la acción. Y entonces ella se acerca a la bodega donde están armando estas cajas, conversa con las personas que se dedican a esta labor y les explica cuál es su visión. Se arremanga de alguna manera y va hacia la acción, pero siempre desde la empatía de cómo a ella le gustaría recibir ese paquete. Okay, so tonight you're working. Are you listening or did I lose you? Ben, is she listening? I am totally listening. I ordered some stuff to check on how it arrived. Not great, by the way. Go on, tonight? Yeah, okay. You're working, so Paige and I are gonna go to my mom's for dinner. After school's Ruby's birthday party. And what about next Monday? Do you know yet if we can go to dinner with Robbie and Annie? Oh, I'm so slammed next week. But I'm sorry. If you want to go, I'll make it. When was it? Oh my God, Monday. Okay, I'm sorry. I was fixated on this tissue paper. I will be there. Okay. Thank you for the coffee. Thanks for letting me play. Sorry. I'll meet you in the car. Actually, I have to go. Come on, sweetie.
Then we're gonna drop Paige at school, okay? Here we go. Let's do it. Kiss Daddy goodbye. Mwah. Hey, wait, you forgot your doggy. Abraza la ambigüedad. Puede que no tengamos mucha claridad de hacia dónde avanzar, pero en el camino vamos a ir identificando y aprendiendo. Y de eso se trata también el design thinking. Elegí esta escena donde Flick, después de botar toda la comida, dejar un tremendo desastre en el hormiguero y poner en aprietos a sus pares y a su colonia, porque llegan ahí los saltamontes, los amenazan, les piden más comida, él dice, ok, yo lo voy a resolver. Abrazando la ambigüedad, porque más que un par de enunciados no tenía un plan muy claro, pero dice, ok, yo voy a avanzar, yo voy a ir y voy a encontrar una solución. Dentro de este espacio ambiguo que tenía, muy incierto, va y decide hacer algo al respecto. Oh, no. ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Qué es lo que has hecho? ¿Fue un accidente? Flick, un mes en las minas será tu sentencia. Disculpe, Alteza. No olvide que Flick intentó hacer un tren en las minas. Nos pueden ayudar y eso es bueno. 2 días para sacarlo. Envíelo a servicios hormiguísticos. Ni pensarlo. Habría que salir de la isla. El río ya está seco. Sería cuestión de atravesarlo y pedir ayuda, ¿verdad? ¡Claro! Sería pedir un poco de ayuda nada más. ¡Es perfecto! ¿Perfecto? ¿Qué es perfecto? Su Alteza no lo entiende. Alguien podría ir a pedir ayuda de afuera. ¿Hablas de salir de la isla? ¿Por qué no lo había pensado? Porque sería suicidio. Así es. Nadie puede salir. ¡Imposible! Hay serpientes y bichos malos y grandes. ¡Exacto! ¡Bichos malos! Buscaremos bichos grandes que vengan aquí a pelear. Así nos desharemos de Hopper y sus secuaces. ¡Es ridículo! Oigan, ¿y quién haría una locura así? Yo me ofrezco. Sería un placer hacerlo. Tienes iniciativa, hijo, pero nadie querría pelear por nosotras. Optimismo. Todos estos procesos necesitan un combustible y el optimismo es lo que nos hace avanzar hacia adelante. Llámenlo pasión, llámenlo propósito, es lo que nos impulsa a avanzar y a seguir sobre todo. Y por eso elegí esta escena de En busca de la felicidad, donde el mensaje, por supuesto, es no dejar ir tus sueños y sobre todo seguir adelante sin importar lo que te digan, sin importar lo que te digan tus clientes, sin importar que tus compañeros de equipo de investigación estén cansados. Este optimismo es lo que te va a impulsar hacia adelante. Oye, ¿sabes qué día es hoy? Sí, ¿Qué? sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí, ¿Qué? el baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí, Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? no. Ah, así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Oye. ¿Qué?
Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Iterar, iterar, iterar. Lo que nos brinda un enfoque iterativo es todo este aprendizaje en la evolución mientras avanzamos y mientras repetimos los ciclos. Y aquí elegí una escena que me gusta mucho de Kung Fu Panda, donde Po está queriendo ser entrenado y aprender Kung Fu, y su motivación es un pancito. Ya sé que usted es todo místico y confucio, pero por lo menos dígame a dónde vamos. Cuando te enfocas en el Kung Fu, cuando te concentras, das asco. Pero eso puede ser mi culpa. No puedo entrenarte como he entrenado a los 5. Ahora veo que la manera de llegar a ti es con esto. ¡Oh, genial! Porque tengo hambre. Bien. Cuando hayas entrenado, comerás. Empecemos. Después de ti, Panda. ¿Así nada más? ¿Sin sentadillas? ¿Sin caminatas? Juré entrenarte y has sido entrenado. Come con libertad. Disfruta. ¡Hey! Dije que comas con libertad. Come un dumpling. ¡Oiga! Come con libertad. ¿Puedo? ¿Puedes? No tengo hambre. Maestro. Si nos fijamos, su maestro le dice, bueno, te tengo que enseñar de una manera distinta a la que lo hice con los otros 5. Y eso es porque todos nuestros clientes son diferentes. Aun cuando hayamos llevado un montón de veces en un proceso de Design Thinking, nos vamos a dar cuenta que todos los clientes tienen particularidades, también los negocios, y eso requiere un enfoque iterativo para ir aprendiendo rápidamente. Incluso, como en esta escena, puede que nos demos cuenta que lo que perseguíamos, este pancito delicioso, que perseguíamos hacia el final, no era el objetivo. Y en realidad encontramos lo que necesitábamos en el proceso, que era en este caso aprender Kung Fu.
Como ves, todos estos mindsets están conectados y nos ayudan a entender la verdadera actitud que debe tener un design thinker al momento de enfrentarse a este tipo de desafíos. Si te gustó este video, dale en suscribir y aprieta la campanita para enterarte de cuando subamos nuestros próximos videos. Gracias, nos vemos.